cena. Tenemos café, tenemos a Serrat. Lo que queda es convocar al doctor Alberto Scavarelli para hablar en este mano a mano que hacemos todos los martes, hoy cargado con una impronta internacional, porque, a ver, surgen temas de vital importancia en la región y también, bueno, el tema de Israel y Palestina que él tanto conoce. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría. Sí, realmente en momentos que el mundo no nos da tregua, ¿no? Tenemos varias pandemias en curso y bueno, y hay que estar cerca. Siempre hay que tener en cuenta que nunca se tiene toda la información y que efectivamente uno va actuando por una especie de muestreo por biopsia, más allá de que conozca los lugares, de que tenga referentes. Pero bueno, si un referente del exterior, de Uruguay, llama a alguien de Uruguay para preguntarle cómo está, va a ser muy distinto según la visión que tenga cada uno. Quiero decir esto porque claro está que tratando de hacer un esfuerzo de objetividad, siempre todo esto es como una cebolla, tiene capas interiores que difícilmente uno se entere, incluso a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, eso no es excusa para que ahora no echemos mano a toda la información disponible para tratar de encarar este tema que es realmente dramático en el mundo y también nos tiene una fuerte incidencia en el país, una fuerte incidencia en Uruguay, y eso hay que tenerlo muy presente porque el mundo internacional pasa cuentas, los países pasan cuentas y a veces uno no sabe esa cuenta, cómo es que se cobra, quién la aplica, y las sanciones a veces vienen en forma casi invisible. Por eso a veces a mí me causa un poco de preocupación y a veces gracia cuando se piensa que uno puede decir entre casa lo que uno quiere para después en el mundo decir lo que le parezca. Yo cuento una sola anécdota. Cuando me tocaba presidir en el área de Naciones Unidas, cuando venía una delegación de un ministro del Exterior de otros países a pedir, sobre todo porque teníamos todo el tema, era el tema del delito organizado y drogas en aquellos años, y estaban todos los recursos de Naciones Unidas para la sustitución de cultivos y el desarrollo sustentable. Y bueno, y de pronto venían jefes de Estado incluso, pero sobre todo ministros, que era donde se daba más el caso, y nos reuníamos con él, y cuando venía nos traían una serie de fichitas donde estaba todo lo que esa persona nos traía la Secretaría de las Naciones Unidas, que estaba al servicio de la Presidencia, ¿no? No la Secretaría General, sino la Secretaría de la Presidencia. Y nos traían una serie de fichas donde estaban las cosas que había dicho esa persona o su país respecto de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, uno miraba las fichitas antes de verlo y después sabía cuando lo que iba a recibir era un discurso, una construcción artificiosa, y cuando realmente había dicho cosas complicadas para el mundo internacional organizado. Esto pasa lo mismo. Hoy el mundo está demasiado integrado en el sentido de que lo que abunda es la información, y cuando hay sobreinformación, cada vez es más importante el análisis, porque nadie puede estar al tanto de todas las informaciones. No todas las informaciones reflejan la realidad en todas sus etapas, pero hay que tener una visión global que a veces ayuda a lo histórico, a veces ayuda al haber estado en los lugares, mucho, y a veces ayuda el tener el sentido común de la prudencia o el buen sentido, que es más escaso, ¿no? Obviamente, si querés empezamos por Colombia, ¿no? Que Eh, está convocando a una marcha contra el gobierno de Iván Duque y también la represión policial y militar. sí, yo tuve un contacto el jueves de mañana con gente de Colombia de alto nivel, y realmente el tema es muy, pero muy complicado, porque hay que imaginar bien o tener presente cómo es el panorama total de Colombia. Yo estoy haciendo un trabajo ahora con gente de Colombia de alto nivel y universitario. A mí me toca la parte de gobernabilidad y la otra parte democrática, y la otra parte tiene que ver con la
justicia transicional. Hay que acordarse que Colombia tiene hoy, si no recuerdo mal, 5 grupos armados insurgentes, totalmente metidos en la selva. Tiene un proceso frustrado de paz, donde han habido más de 700 muertos de los que entregaron sus armas. Tenemos allí un panorama muy complejo en la frontera con Venezuela, donde las fuerzas andan de un lado para el otro, con un intercambio de armamento complejo, en una de las selvas más, después del Darién, yo diría de las más intrincadas del mundo. A tal punto que yo contaba el otro día en una emisora que Colombia decidió entrar a la OTAN, también decidió entrar a la OCDE. Y cuando estuve en París, hablé con uno de los altos jerarcas de la OTAN que conozco de años, y le pregunté, digo, porque yo quiero mucho a Colombia, tengo la orden de la justicia y el derecho allí, es un pueblo excepcionalmente inteligente. Y pregunté, digo, bueno, pero ¿qué está aportando Colombia a la OTAN? Porque la OTAN es la sumatoria del poder militar del mundo, en definitiva, ¿no? Y me dice, no, Alberto, sí, lo que estamos aprendiendo de la guerra en selva, esta gente, no hay nadie en el mundo que tenga la experiencia que tienen ellos. Claro, tienen 50 años de guerra contra las guerrillas, con un apoyo impresionante del Plan Colombia, militarmente apoyado por Estados Unidos, y con un altísimo nivel de entrenamiento. Entonces, sin duda, uno de los ejércitos no solo más poderosos del mundo, sino más entrenados del mundo, que América, sin duda, una potencia militar gigantesca, ¿no? Con una población muy activa y con un nivel de gente joven muy, pero muy alta, comparado con las tasas de nuestros países comparativas. Y bueno, Colombia, yo ya viví la otra fase del proceso, llegamos a hablarlo. Hoy, Cris, el mundo asiste, para cortar grueso, a 2 grandes y estrepitosos fracasos. Y los fracasos en estos terrenos ponen en juego la paz y ponen en juego la convivencia democrática, y sobre todo porque ponen en juego la gobernabilidad democrática. Fallaron 2 cosas estrepitosamente. La primera, yendo a lo más subjetivo, dentro de las naciones, lo que es la representación política. Hoy la gente no siente que el sistema político represente sus verdaderas necesidades, y más allá de que sea cierto o no, esto se maneja sobre todo por reflejos sensoriales, por reflejos de impronta cultural, informativa, y son pueblos que, como ha sucedido en España en su momento, no ven el horizonte para las generaciones más jóvenes. Ven que tienen problemas de trabajo, no imaginan cómo va a ser su seguridad social futura, y por más que son pueblos que tienen alto nivel de ingresos promedio, en la realidad tienen un enorme abismo redistributivo, porque han tenido gobiernos básicamente neoliberales hace muchos años, y eso hace que ese difícil camino donde el que es pobre porque no hizo el mérito suficiente, y el Estado da lo básico como para que la cosa no se le salga de las manos, no es lo mismo que los gobiernos, por no hablar de nosotros, vamos a hablar de los países nórdicos, donde la asistencia a las personas hace que existan las tasas más bajas de delito, existan los mejores sistemas de integración política, y donde puedas hacer una elección donde la gente va a votar al supermercado a lo largo de una semana. ¿Por qué? Porque la condición de la seguridad vital y la visión de futuro condiciona a los políticos, sin duda, y no digo nada la visión de cuando hay índices complejos de corrupción. Pero bueno, en Colombia ya lo vivimos la otra vez, estuvimos por allí y participamos cuando las manifestaciones eran tan grandes como esta quizás, y el gobierno intentó tener un diálogo cuando se le fue de las manos, porque además ahí hay manifestaciones de 2 tipos, unas que son las de día, sobre todo hoy, que tienen una característica, y las de la noche, que son de altísimo nivel de combate, y bueno, y donde también pueden haber infiltrados de los 2 bandos, que vemos las cosas que vemos, digo, ¿verdad? Hay una represión policial, comparada con Chile, que fue muy grande,
la colombiana es tremenda. Es decir, el presidente de Colombia puso en las calles una fuerza policial militar de una fuerza tremenda, con una capacidad de fuego enorme, y bueno, y comenzó con una enorme represión desde el vamos, sobre todo Cali, que es una ciudad que tiene una enorme emigración viviendo allí del campesinado pobre que vino a buscar mejores horizontes y no los encuentra. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el fenómeno político global de gobiernos que tienen un signo muy uribista y por otro lado unas fuerzas armadas que tienen vida propia y por otro lado lo que es la propia población que reacciona por sí, pero también la incidencia de cuerpos militarizados muy fuertes de un lado y del otro, como son los paramilitares y las propias guerrillas, ¿verdad? Es todo un combo absolutamente complejo que realmente es una pena porque Colombia tiene todo para ser el país de las esmeraldas, no el país del narcotráfico, que es el otro elemento terrible allí, que está envolviendo el glifosato para fumigarlo a selvas y con todo lo que ya se sabe que pasó. Pero en fin, lo que quiero decir es que lo que vivimos la otra vez fue un fuerte componente de falta de representación real. ¿Por qué? Porque como decimos siempre, la frase de Enrique Iglesias, se trata de reclamos de clases medias enojadas sobre todo. No necesariamente de los más pobres, que se sumen, sino que la organización y la lucha frontal está a cargo de la protesta de clases medias enojadas, que a veces tienen causas muy menores para lo que puede parecer. Puede ser el precio del combustible en París, puede ser una reforma tributaria en Colombia, en fin, la exacerbación tiene muchísimas causas que la llevan adelante. Yo viví ese proceso cuando concentrados cientos de miles de colombianos en las calles con una violencia inaudita por otra parte. Bueno, se trata de llegar a un acuerdo en el que el gobierno tampoco estaba dando nada sustantivo, pero bueno, era un diálogo, y cuando llegaron a un diálogo y se suponía que había un acuerdo, cuando anunciaron el acuerdo al otro día, había una manifestación en el mismo lugar de tanto más gente que la vez anterior. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar en las sociedades es que no exista representación política o gremial que permita tener la representatividad de esa gente para poder ser interlocutor válido. Si uno no es interlocutor válido, no tiene ningún valor lo que pueda negociar. Aquí yo tengo la experiencia de cuando los motines en las cárceles, en Uruguay sobre todo, cuando el drama del penal de libertad, bueno, yo presidía la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, no había comisionado carcelario, vino después, hicimos la ley después. Y bueno, y me acuerdo que cuando estábamos en el medio de esa situación de las cárceles, había que ir a negociar, ir a hablar con los jefes de los módulos de las cárceles. Y para ser jefe de módulo de una cárcel, hay que ser el más malo de adentro del módulo para que los demás lo respeten, y tiene que tener la capacidad de poder ser interlocutor con el gobierno, en este caso yo que iba en ese rol, para tratar de encontrar puntos de encuentro para evitar que se terminara de incendiar la pradera con todo lo que significaba. Bueno, la interlocución, la búsqueda de la interlocución válida es una de las principales reglas de la negociación. Un día hablaremos de las técnicas de negociación internacional, pero sobre todo uno tiene que saber con quién negocia, negocia en el sentido de acordar tratados, convenciones, acuerdos bilaterales, multilaterales, porque no es lo mismo alguien de salida que alguien que entra, alguien con experiencia o alguien sin experiencia, y esos son los enormes precios que pagamos los países latinoamericanos, donde en todos los periodos comenzamos a ser tigres todos los 1 de marzo, cuando los tigres que tuvieron hasta ese momento, que podían tener un enorme apoyo, dar un enorme apoyo porque además conocen el sistema, pasan a hacer otras tareas distintas o ninguna. Claro. Con esto quiero significar que, Cris, que Colombia hoy tiene el drama de la falta de representación, están convocando para un diálogo, y bueno, yo realmente hago votos porque
aparezcan los interlocutores con los que acordar, el gobierno se dé cuenta que por este camino no tiene retorno, y por otro lado un hastío de la población colombiana, que no es una población sola. Ahí están los cachacos, los bogotanos y los costeños, que son todos colombianos, pero que tienen hábitos y concepciones de vida muy distintas. Y bueno, todo eso requiere una gran capacidad que no se arregla a puerta de gases lacrimógenos, metralleta o tanquetas solamente. Requiere que todo eso sea para prevenir desbordes muy grandes, pero no puede ser el instrumento primero. A diferencia de lo que ahora está pasando en Chile. ¿Cuál es la Te diferencia? iba a decir eso que me habías dado el pie, ¿no? De la representatividad, en este caso, de quienes se sienten a la mesa del diálogo, ¿no? Eso. ¿Cuál es la diferencia grande de Chile? La diferencia grande de Chile es que Piñera, más allá de la opinión que todo el mundo pueda tener, encontró una fórmula que la vida lo ayudó. Porque en el medio de un desborde feroz, porque ustedes se acuerdan, la primera línea peleaba con las mismas, hizo retroceder a las fuerzas de seguridad en Santiago. Los videos son elocuentes, donde era gente que estaba peleando con fiereza por parte de la gente y enfrentando al gobierno. Y ahí encontraron una salida inteligentísima, porque primero coincidían que iba a haber una elección en poco tiempo, una elección nacional, por lo cual el gobierno que estaba en este momento de Piñera, tiene todo el derecho a decir, tiene toda la capacidad de ofrecer, decir, miren señores, yo estoy terminando, dentro de poco van a tener elecciones, elijan a quien quieran. Pero como ahí el problema es estructural, porque una vez se olvida que las constituciones de los países no son entelequias que se trabajan para perfeccionar la administración. Tienen capítulos de eso, por supuesto, pero esencialmente la constitución de un país es el documento de acuerdo político profundo y es el modelo profundo de resolución de conflictos. Si no, pensemos porque el Uruguay, sea por ley o por constitución, un territorio que es un barrio de San Pablo tiene 19 departamentos, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque cada conflicto se arreglaba dividiendo un departamento al medio y dándoselo a cada caudillo. Bueno, eso que es más viejo que el mundo, lo que queda claro que en Chile lo que lograron hacer es decir, bueno, yo ofrezco dos cosas, dijo el gobierno. Tienen las elecciones donde van a elegir al presidente que quieran, por lo tanto no tienen por qué pelearse conmigo, y yo les ofrezco una asamblea constituyente que va a reformar la constitución como quiera, y ahí hubo un fenómeno que es para mí, llevando agua a mi molino, Cris, la prueba del 9 de lo que estoy diciendo, que es un tiempo de crisis de la responsabilidad, de la representación política, la representatividad política. Habían dos proyectos plebiscitados para la reforma de la Constitución, básicamente. Uno, que establecía que los futuros constituyentes, que ustedes saben, la Asamblea Constituyente, para los amigos, es una asamblea que se elige por la población, como si se eligiera un gobierno, que tiene la responsabilidad de redactar una constitución y luego ponerla a consideración de la ciudadanía que vota a favor o en contra de ese proyecto o de otro. Es uno de los mecanismos de las reformas constitucionales. En Uruguay hay otros. Pero bueno, él ofreció una asamblea constituyente elegida por la gente y otra cosa que era que la gente eligiera nuevo gobierno ahora dentro de poco tiempo, pocos meses. Bueno, las opciones eran que la gente votara porque los que fueran constituyentes fueran políticos profesionales, por decirlo de algún modo, o de lo contrario fueran gente común, no porque los políticos no sean comunes, pero me refiero no necesariamente pertenecientes al sistema político formal. Y bueno, arrolló un resultado a favor de los no políticos, de la gente que no integra lo que se llama la clase política, por llamarla de algún modo. Creo que el mensaje más evidente de fracaso de la representación política es muy difícil de imaginar. Imaginemos en Uruguay que hubieran dos proyectos de reforma votación de asamblea constituyente y por un lado tuviéramos todos los sistemas políticos
o quienes tenemos vinculación con el sistema político, y por el otro lado los que no tienen nada que ver y ganaran por mayoría abrumadora o por una importante mayoría los que no quieren saber nada con que sean los políticos. Eso tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Por supuesto que la profesionalización del proceso requiere gente con experiencia, porque una constitución no se cambia todos los días. Pero está claro que hay un mensaje de la población y por eso Chile logró entrar en un proceso de mayor pacificación. Y ahora empezaron el proceso de elección. Es un proceso histórico. No se olviden que la constitución chilena venía desde muy atrás, pero también tuvo la impronta de la salida negociada con Pinochet. Estableció, por ejemplo, en su momento que Pinochet fuera senador vitalicio, por poner un ejemplo. A diferencia de nuestra salida, donde los militares salientes no quedaron con ninguna posición institucional oficial. En una palabra, Cris, yo creo que si en algo hemos tenido lamentablemente la razón, y espero con esperanza que aquí se tenga en cuenta, es que hay caminos que llevan inexorablemente al quiebre de la paz social y a la pérdida de representación política, y por eso el diálogo es importantísimo. Hay un momento que cuando la población se enardece, y como en el caso colombiano antes de ayer o ayer, las fotos que me mandaron hoy de mañana, son cientos de miles de personas manifestando pegadas una al lado del otro, en el medio de una epidemia sin control, con menos muertos por millón que nosotros, pero con enorme cantidad de muertos y con un proceso de vacunación muy complejo. Bueno, si la gente se hacinó como se hacinó ayer, es porque ya no le está teniendo temor a enfermarse y contagiarse, y que está prefiriendo la protesta antes que el silencio, a pesar del riesgo de vida que tiene de por medio. Convocan Colombia, a otra para el miércoles, Alberto, ¿eh? desde ya, desde ya. Así que digo, me parece que es un vuelo de pájaro, pero no quería dejarlo de mencionar. ¿Y por qué no? Para que el sistema político uruguayo todos pongamos las armas en remojo, porque con la gobernabilidad retornar al punto previo es muy difícil cuando se pierde, ¿no? Vaya situación. Todo nos tiene que servir para pensar, ¿no? ¿Por qué se dan las cosas? ¿Por qué, como me decía un escritor colombiano, era una olla a presión, ¿no? Ya, Una ya. gota y rebosaba el vaso. ¿Nos vamos a Israel? Nos vamos a Israel, a un vuelo de pájaro. Yo estuve en Palestina en 2-3 meses antes de lo que fue del cambio de gobierno pasado, fines del año 19. Invitado como presidente del CLAP, invitado por el gobierno palestino, el embajador palestino en Uruguay. Y bueno, era un gran honor porque en realidad ellos estaban buscando institucionalidad administrativa y forma de gobierno, etcétera. Y tuve ese gran honor de la invitación y consulté como corresponde con la Cancillería uruguaya, y ahí Rodney me acuerdo que me dijo, mira, esto es excepcional, normalmente no invitan. Y bueno, hicimos todos los contactos necesarios para no ofender a nadie y pedí y se cumplió que no fuera una invitación a mí solo, sino que fuera gente de la parte de Naciones Unidas de Desarrollo, que fuera gente de la OCDE, que fuera gente de la UNESCO. Y bueno, se hizo un evento muy interesante que a mí me hizo recorrer Palestina en una oportunidad que nunca soñé tener, por supuesto, guiado por las autoridades palestinas, ¿verdad? Es un mecanismo interesante porque uno aterriza en el aeropuerto de Tel Aviv y ahí lo espera el embajador uruguayo en Palestina con un auto con las 2 banderas uruguayas, que es obligatorio, y luego hace, no me acuerdo, son 50 kilómetros por una ruta rumbo a Palestina, que en definitiva es como si fuera un túnel sin techo, con enormes murallas a los costados, de muchísimos metros de altura y sin puertas, y con piquetes militares a cada tiempo de control israelí. Es un pueblo complejo, en una situación muy compleja,
y con orígenes muy complejos. Yo soy un hereje absoluto, porque a contrario de lo que dice todo el mundo, yo creo que fue un error gigantesco de Naciones Unidas establecer el Estado de Israel en ese lugar. A mí me parece que todo ese lugar tendría que haber sido un territorio internacional, todo controlado por Naciones Unidas, haber realojado, por lo menos haberlo hecho primero, a la población palestina para que esto no estuviera así. Y bueno, yo no tengo una posición a favor de nadie en particular que me corresponda decirla ahora, pero sí lo que digo es que si uno pone a la gente en el medio del hervidero, va a ser muy complejo, sobre todo porque era un pueblo como que estaba manejado con la fuerza del sionismo, que venía de ser devorado por 6 millones de víctimas entre su gente y que no estaba dispuesto a transar. Hay que ver los datos demográficos de los procesos de migración hacia el lugar cuando Naciones Unidas le da ese trozo de tierra. Es más, se barajó que estuviera en Uganda, creo que era, no me acuerdo ahora, y se barajó que estuviera hasta en la Argentina, el territorio de Israel, comprándolo en Naciones Unidas. El mundo hubiera sido otro. Yo creo que ahí hay un antes y un después de que el mundo árabe dijera no, no los queremos, los palestinos no tuvieran un lugar de reasentamiento, los israelíes sentían que tenían su vida en juego, y bueno, hay cosas que uno ya sabe que no van a tener marcha atrás. Yo no imagino Israel entregando las alturas del Golán, porque es como tener el enemigo en la azotea del edificio 10 pisos más altos que el fondo de uno. Por lo tanto, hay zonas que son de difícil reversión. El tratado de Camp David fue un tratado importante porque territorialmente se devolvió mucho y se logró que Egipto reconociera el Estado de Israel. Pero hoy el problema no es el reconocimiento, hoy el problema es que tenemos encerrados, pero decenas, centenas de millones de personas que están viviendo en una situación complejísima, que por otro lado está Hamas, que ya no es la OLP, y que tiene un poder de combate muy fuerte. Y bueno, ¿cuánto duran estas cosas que hay 200 cohetes tirados por día, que por suerte son interceptados en su mayoría? Supongamos que esos 200 cohetes cayeran dentro de superficie, dentro de las ciudades israelíes. Israel está alineado con todas sus fuerzas, que son gigantescas, frente a una Palestina casi desarmada, ¿no? Es decir, tienen lo que Irán les da, es el otro que alimenta el fuelle. Yo creo que ahí el mundo es el segundo de los fracasos. El primer fracaso fue el que hablé de la representación política, y el segundo, que me duele enormemente, que es el fracaso estrepitoso de las organizaciones multilaterales e internacionales, que son las que tienen por rol el mantener la paz y fueron creadas para evitar una tercera guerra mundial y para mantener un orden económico y la solvencia de la gobernabilidad social, económica y política de los países. No hemos podido ponernos de acuerdo para las vacunas. Estamos dejando que tengamos 60 millones de refugiados en el mundo. Y bueno, ACNUR hace todo lo que puede, y hay países como el Líbano que tienen centenares de miles de refugiados, por poner un ejemplo, y no podemos estar asistiendo a una etapa donde un grupo minoritario seguramente termine atacando fuertemente a Israel, y en un sistema de que es el huevo y la gallina, hay que ver dónde pone uno el punto de partida, ahí no hay inocentes, y lo complejo de todo esto es que los inocentes son los civiles que mueren a diario, que no tienen nada que ver con todo eso, porque están encerrados en una especie de cápsula o pecera o un lugar en un estanque donde no tienen salida. Obvio. Y la franja de Gaza, yo recorrí Palestina, de todo lo que pude y todo lo que me llevaron, nunca solo. Hay una sensación de fragilidad de la seguridad muy grande. Yo pocas veces, y eso que he estado con delito organizado en lugares muy difíciles del mundo, pero pocas veces tuve la sensación de inseguridad que ahí se vive. Uno tiene la sensación de que cuando en aquel momento pasa algo, y la actitud de los custodias, que son muchos, cortando calles cada vez que hubo en un lugar, vi lo de los asentamientos también, pero por supuesto no me dejaron ir a la franja de Gaza, ¿no?
por razones de seguridad no. Bueno, Pero son en, esos... en la época que tú fuiste yo había recibido una invitación, que después, Ajá. por parte de Palestina, que después se declinó por Este, no poderme dar condiciones de seguridad necesarias. No, claro, yo es no muy tenía delicado, investidura política, obviamente, muy pero, delicado. ¿eh? El tema de la seguridad es muy delicada. Uno, porque iba en una misión oficial y todo lo demás, digo, era invitado por el gobierno y había una custodia muy fuerte. Pero unos, a ver, después que uno está en determinadas cosas, Cris, sabe que la seguridad es un detalle, las custodias, ¿no? Que si va a pasar algo, va a pasar algo. También era muy riesgoso que Israel entendiera bien que Uruguay lo que estaba haciendo era construir puentes de salida, digo, ¿no? Es decir, no íbamos a convalidar nada ni a atacar nada. Pero hiciste bien porque, mira, yo me había comprado hacía poco tiempo, para mí, para Andrés, esos relojes que hay que miden el estrés, ¿eh? Sí. Y te lo acumulan a varios días y yo ni los miré. Cuando volví a Uruguay, que fui a ajustar el teléfono y a regularlo, la marca del estrés estaba al extremo derecho máximo, porque realmente fueron días en que todos los días sentí la posibilidad de que pasara algo, vista en en el propio nerviosismo de la gente de allí, de los custodias. Fue unas jornadas impresionantes, yo no voy a terminar de agradecerlas, pude ver cosas increíbles, más allá de lo que puede ser Belén y todo lo demás. Me estoy refiriendo a Palestina pura, ver de cerca los asentamientos, las murallas ciegas de 500 metros de largo circular, con muros de hormigón de más de 10 metros. Hay que me llevaron a una azotea de un hotel para que lo viera cómo estaba adentro, y estaba vacío, con un pequeño camión, y que seguramente sería lo que después sería un asentamiento. Los asentamientos que han sido declarados ilegales por Naciones Unidas. Pero bueno, pero la realidad siempre es más fuerte. Y yo creo que el error es que después de los primeros ataques donde el mundo árabe entendió que no iba a transar con un Israel allí, creo que debió pensarse un poco más. Me parece que, sin duda, que religiosamente yo respeto enormemente el hecho de que el judío siente, el hebreo siente que es la tierra prometida. Pero la tierra prometida no tiene por Te qué iba ser a decir, ¿no? necesariamente Si la militar. tierra prometida o la tierra santa se convierte en este tipo de Es que, situaciones tan violentas, ¿no? pero, Que no pero respetan la humanidad. Ujú. por eso yo digo que habría que haber pensado mucho mejor toda esa zona del mundo, incluida los palestinos que estaban viviendo allí, habría que haberlos realojados a todos, y no para crear necesariamente un Estado de Israel, sino para dejar una administración conjunta de Naciones Unidas, con Israel, con el mundo árabe, donde cada cual tuviera su territorio donde vive, y esa zona fuera una zona común de la humanidad, porque en realidad conmueven los templos. A ver, uno no es el mismo después de tocar el muro de los lamentos, más allá de que tenga o no la misma religión. No es lo mismo que uno vea los lugares sagrados del Islam. Es decir, uno siente cuando uno va caminando y toca la piedra donde está la mano de Jesús. Puede creer, no creer, tener fe o no tener, pero es la historia que se le entra por la piel, es la vivencia mística que entra por la piel, y en mi caso, por supuesto, la vivencia espiritual. Pero todo eso me parece que no debiera tener una tecla militar de 5 soldados muy jóvenes, muchachos y muchachas, armados a guerra, del ejército israelí controlando esa paz, y hoy estar en medio de un tema que Dios no quiera que nos vayan a romper o destruir ninguno de esos lugares realmente sagrados, ¿no? Realmente hay cosas que son sagradas más allá de la fe. Son sagradas porque es donde están las raíces de la humanidad. Por eso es tan duro lo que el ISIS hizo en los lugares sagrados donde destruyó, porque eso no tiene retorno. Podrá recrearse, pero no hay derecho, porque esas son las raíces de lo humano. Ahí tenemos que hacer votos para que esto
se reduzca en su intensidad. Y bueno, yo creo que el mundo va a tener que entrar a pensar. Naciones Unidas se reunió ayer, está pensando en gerundio, y bueno, y mientras se piensa en gerundio, los muertos salen por centenares, y quizás no hay más, porque no se tira con todo lo que se podría tirar del lado israelí, y por el otro lado las armas con que están usando, por más que son más modernas que las de antes, porque está Irán detrás, tienen una capacidad de ser interceptadas por el escudo de acero, que son antimisiles, que baja un 70, 80, 90% de los cohetes tirados hacia Israel. Pero esto se puede desmadrar en cualquier momento, y está Rusia, está China, está Irán, en fin, no es cómodo con una OTAN distraída y un mundo que juega a la distracción de ver hasta dónde llega. Y bueno, uno puede esperar hasta dónde llega, pero seguramente van a haber vidas de por medio, ¿no? Te mando un abrazo enorme, Alberto, y gracias porque realmente fue una clase magistral hoy. No, muchas gracias y por la posibilidad de contar estas vivencias, que como siempre digo, son subjetivas, no emiten sentencias, y lo que trata es de hablar con los amigos para, tomando el café contigo y con Serrat, después de todo, cambiar ideas para discutirlas, ¿no? Para tomarla como verdad revelada, ¿no? Hasta la próxima semana. Abrazo. Con Serrat nos vamos. Hasta mañana a las 14 horas acá, la 14:10. Y por supuesto siempre los y las esperamos por acá.